el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Juan 1, y vamos a centrarnos en esta mañana en el primer versículo solamente, Juan 1, 1, pero voy a leer los primeros 5 versículos. El prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquellos que me conocéis bien sabéis que soy un gran aficionado del cine. Me gusta mucho ver una buena película. Yo sé que hoy en día Hollywood produce montones de películas que no valen la pena ver ni pagar la entrada, ¿no?, para ver. Pero existen películas que son verdaderas obras de arte, películas clásicas, ¿no?, con un guión, una actuación, una dirección muy memorables. Y a mí me encanta una buena película. Y quizá uno de los géneros de película que más me gusta es el género de las películas de misterio. En mi propia colección de DVDs, yo tengo la serie completa de las películas sobre Sherlock Holmes, el gran detective británico, ¿no? Hicieron una serie en los años 40 con un actor británico, Basil Rathbone, y es una serie clásica. Y me encantan todas las películas de misterio, ¿no?, de detectives, cuando tienen que desenvolver o solucionar algún rompecabezas. O sea, ha habido un asesinato y el detective tiene que coleccionar los datos y fijándose en varias pistas, por la luz de su propia lógica y su propia razón, intenta solucionar el misterio. Pues en esta mañana vamos a hablar sobre los misterios de Dios. Pero cuando hablo de los misterios de Dios, no estoy usando la palabra misterio como se usa en la vida cotidiana, ¿no? Un rompecabezas que se soluciona por la razón humana. Estoy usando la palabra misterio en el sentido bíblico, como vemos, por ejemplo, en el pasaje que ha sido leído en esta mañana en Colosenses, cuando Pablo habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Está hablando obviamente del Evangelio y de un misterio en particular, que es el misterio de Cristo viviendo en el corazón de cada creyente. Cristo en vosotros. Pero ¿en qué sentido es esto un misterio? Pues cuando la Biblia describe el Evangelio como un misterio, no está diciendo que sea un rompecabezas, y mucho menos que sea algo que el hombre descubra y solucione con su lógica y su razón. No, la palabra misterio en la Biblia se refiere a una verdad que ha quedado ocultada durante mucho tiempo, muchos siglos. Y los hombres ahora tienen conocimiento de este misterio, de esta verdad ocultada por la acción de Dios, que en su gracia y su misericordia ha condescendido a revelársela al hombre, a los seres humanos. El teólogo J.I. Packer, hablando acerca de los misterios y cómo toda la doctrina cristiana se basa en misterios en este sentido, dice lo siguiente: las verdades acerca de Dios, por su propia naturaleza, solo pueden ser comprendidas parcialmente por los hombres.
y por lo tanto no pueden probarse de manera demostrable, ya que tal prueba solo es posible sobre la base de una comprensión exhaustiva de un objeto. Los artículos de fe, entonces, no son dictados de la razón, no son irracionales en sí mismos, pero están por encima de la razón. Terminan en misterios que la mente humana puede expresar solo como paradojas. 3 personas en un solo Dios. Una persona con 2 naturalezas y así sucesivamente. Y el apóstol Juan, como era un judío, un buen judío, entendía muy bien esta verdad. Entendía que hay verdades acerca de Dios que nunca vamos a poder comprender completamente, que están por encima de nuestra razón. Y que al fin y al cabo tenemos que aceptar estas verdades por la fe, porque reconocemos que esto es algo que Dios mismo ha revelado, y aunque esté por encima de mi comprensión, yo tengo que creerlo porque esto viene de Dios. Dios mismo me ha dado a conocer esta verdad. Entonces Juan en su evangelio presenta la verdad acerca de Dios así como un misterio, algo por encima de la razón humana. Y en esto, su forma de escribir es muy diferente a cómo escribían los filósofos griegos, como Aristóteles o como Platón, porque ellos, siendo personas paganas que no realmente creían en el Dios personal y todopoderoso de la Biblia, ellos creían que el hombre, por la luz de la razón solamente, puede acceder a la verdad última del universo. No necesita ayuda. Solamente basándose en la lógica, en la razón, él puede llegar a la verdad final. Pero Juan entiende que hay verdades que superan la capacidad del hombre de comprender. Son verdades sublimes que Dios nos ha revelado y, como digo, tenemos que aceptarlas por fe. Pero cuidado, eso no significa que la fe sea un salto ciego al vacío. La fe no es irracional. De hecho, la Biblia dice que la fe ha sido confirmada, verificada con muchas pruebas indubitables. Pruebas que podemos investigar, contemplar y analizar. Entonces la fe no es un salto al vacío. De hecho, en la Biblia la fe nunca se presenta como un acto ciego. ¿Sabes qué es ciego? La incredulidad. Para que una persona rechace a Dios, tiene que cerrar sus ojos a la evidencia a su alrededor y tiene que dar un salto al vacío, un salto totalmente ciego para decir, Dios no existe. La fe es todo lo contrario. La fe es abrir los ojos para ver la evidencia que hay a nuestro alrededor de la existencia de Dios, para ver la evidencia y las pruebas indubitables de que Dios mismo se ha dado a conocer a los hombres a través de los profetas y en lugar supremo a través de su Hijo Jesucristo. Y en este prólogo, Juan nos va a hablar de los 2 misterios más profundos sobre los que descansa nuestra fe. Los 2 misterios fundamentales de la fe cristiana que tienen que ver con la persona de Jesús de Nazaret. Primero es el misterio de su identidad como una persona divina. Y la segunda verdad es la verdad de su encarnación. Aquel momento en la historia cuando esta persona gloriosa y divina tomó carne humana para entrar en el mundo, para llevar a cabo la misión por la que su Padre le había enviado al mundo. Esta mañana, con la ayuda del Señor, voy a hablar sobre el tema de la identidad de Jesús, su identidad
como una persona divina. Y esta tarde, si podéis venir, vais a disfrutar mucho escuchando a mi amigo Alex Torres hablar sobre la encarnación. Pero la primera pregunta, cuando consideramos el Evangelio, la pregunta fundamental es esta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa fue la pregunta, ¿no?, que le hizo a sus discípulos. Les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién soy? Yo. Y algunos dicen: tú eres un profeta, tú eres Elías, tú eres una persona, un fundador de una religión. Eso es lo que dicen los hombres hoy en día, ¿no? Hablas con la gente en la calle y les preguntas: ¿quién para ti es Jesús? Y estas son las respuestas de mucha gente. Jesús, es uno de los grandes maestros de la historia. Es el fundador de la religión del cristianismo, ¿no? Es un gran filósofo. O fue un hombre muy iluminado, un hombre muy entregado a Dios. Pero ¿qué es lo que dice Juan? Esto es lo que vamos a considerar. Y Juan entendía mejor que nadie que la única manera de entender realmente quién es Jesús es a través de la revelación divina. Para que realmente sepamos quién es Jesús, Dios mismo tiene que iluminarnos, tiene que abrir lo que la Biblia llama los ojos del corazón, para que veamos su verdadera gloria. Y Juan debería saberlo, porque Juan vivió con Jesús de Nazaret durante 3 años. Tenía una relación muy cercana a Jesús como su mejor amigo. Él quizá, humanamente hablando, el más querido de los apóstoles. Obviamente Jesús amó a todos los apóstoles, pero había una relación, un afecto especial que Jesús tenía para con Juan. Y Juan vivía muy cerca de Jesús. Durante 3 años vivió a su lado, comió con él, pasó tiempo con él, vio sus obras, escuchó sus enseñanzas. Y sin embargo, Juan tardó en realmente darse cuenta de la verdadera gloria de Cristo. Y sabemos esto porque el primero en confesar a Jesús su verdadera identidad no fue Juan, fue Pedro. Bueno, también sabemos Nataniel, pero ¿os acordáis del pasaje en Mateo 16, cuando Cristo les pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le contesta con gran confianza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Jesús afirma que esta confesión de Pedro pues no ha nacido de la luz natural en la mente de Pedro. No es porque él sea una persona muy lista o que tiene una facultad de raciocinio muy agudo. No, es porque Dios mismo reveló esta verdad a su corazón. Y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, os digo que si en esta mañana tú estás aquí como una persona que ha confiado en Jesús como el Hijo de Dios, si has visto su verdadera gloria, eso no ha venido de ti. Esto no es por causa de tu sabiduría, de tu lógica, de tu mente aguda, no. Es por causa de la misericordia y gracia de Dios que ha obrado en tu corazón para abrir tus ojos, para que veas la verdadera gloria de su Hijo. Y Juan ahora, años después, escribiendo esta epístola, él está reflexionando sobre Jesús, sobre la amistad estrecha que tenía con él. Él le había observado muy, muy de cerca. Y él había visto con toda claridad que en este hombre no había la más mínima mancha
de pecado. Nunca había visto a Jesús decir una palabrota, por ejemplo, o perder la paciencia, o reaccionar de forma pecaminosa. Jamás. Había presenciado con sus propios ojos la impecabilidad de Jesús. Pero en este capítulo vemos algo aún más asombroso. Porque aquí vemos que Juan afirma no solamente la impecabilidad de Jesús como un hombre perfecto, sino afirma la divinidad de Dios, de Jesús, como Dios mismo. O sea, él se dio cuenta por la obra del Espíritu en su corazón y por esa revelación divina que recibió de lo alto, que este hombre con quien había vivido 3 años, ese hombre no empezó su vida en el vientre de María. No empezó su vida incluso aquí en la tierra, sino él tiene una vida sin principio y sin fin, la vida de Dios mismo. Y esta es la verdad principal que quiere transmitir en los primeros versículos de este evangelio. Está diciendo, mira, os voy a hablar acerca de un hombre, pero quiero que sepáis al principio de que os estoy hablando de alguien que tiene una vida sin principio y sin fin. Alguien que estaba con el Padre en la eternidad. Alguien por quien todas las cosas fueron creadas. Alguien que bajó de la gloria para hacerse hombre, para conseguir la salvación de los pecadores. Y hay 3 palabras principales que Juan usa en estos versículos y en este primer capítulo para hablar de Jesús. Le describe como el verbo del Padre, la fuente de vida y la luz del mundo. Las 3 palabras, verbo, vida y luz. Jesús es todo esto. Él es el verbo, es la vida y es la luz de los hombres. Pero esta mañana voy a enfocarme en su identidad como el verbo del Padre. Vamos a enfocarnos ahora en el primer versículo, donde otra vez leo el versículo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir cuando llama a Jesús el verbo de Dios? Como muchos sabéis, esta palabra verbo en el griego original es la palabra logos. Y es una palabra interesante porque esta palabra logos se usaba en el primer siglo en conexión con la filosofía griega, en particular los estoicos, el estoicismo, que era una de las filosofías del mundo antiguo. Pero el uso más común de la palabra logos era con conexión con la retórica, es decir, el discurso público. Y Aristóteles habla del logos en conexión con el discurso público. ¿Y qué es el logos? Según Aristóteles, pues el logos es lo que nosotros llamaríamos el argumento básico de un discurso. Mira, después de este culto, cuando volvéis a casa, si alguien te pregunta, pues ¿sobre qué ha predicado Martínez esta mañana? Y tú resumes mi mensaje en una sola frase. Este fue el argumento, eso fue la idea clave, la idea principal del mensaje. Estás hablando del logos de mi mensaje. La idea principal, el corazón, el resumen. Este es el argumento del mensaje. Y usamos la palabra en castellano así, ¿no? Si alguien
alguien dice, tengo noticias para ti. ¿Sí? ¿Qué palabra me traes? ¿Qué palabra me traes? Estoy predicando la palabra ahora. De hecho, estoy hablando de muchas palabras, pero hay una palabra, hay un mensaje que quiero transmitir en esta mañana. Y palabra, Jesús es la palabra de Dios, el logos de Dios en este sentido. Es la autoexpresión de Dios. Dios se ha expresado todo lo que es en su esencia, su persona, en su logos. Pero la palabra logos tiene un sentido aún más profundo, y este es el sentido en el que usaban esta palabra los griegos, los filósofos griegos. Cuando ellos hablaban de la palabra, estoy hablando de los filósofos estoicos, usaban la palabra logos con referencia a un principio de racionalidad detrás del universo que da forma al mundo. Porque tenemos que reconocer, esos filósofos eran muy listos. No entendían todo, obviamente, pero tenían cierta comprensión. Y cuando ellos veían el mundo a su alrededor y veían el diseño y el orden y la estructura, la organización, como todo funciona perfectamente, decían, la materia por sí solo jamás podría armarse o organizarse si no hubiera algún principio de razón, de lógica detrás del universo. Entonces ellos creían en eso, creían que había un principio de racionalidad detrás del universo que daba forma, obraba en toda la materia y daba forma a la materia, organizaba la materia, pero ellos no alcanzaban la plena comprensión de este concepto, porque para ellos el logos era un principio impersonal. No se puede tener una relación con un principio, ¿no? Es como tener una relación con la electricidad o una relación con la gravedad. Es imposible, es una fuerza, ¿no? Y los filósofos no podían ir más allá de esto, ¿no? Creían que el logos era simplemente un principio impersonal. Ahora, este es el trasfondo de la palabra. Entonces, a la luz de este trasfondo, ¿qué es lo que está diciendo Juan cuando dice, en el principio era el verbo? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues lo que Juan quiere decir es que Jesús es este logos, que sí está en un sentido diciendo a los filósofos, tenéis razón en un sentido, porque sí, hay una racionalidad, hay una lógica detrás del universo, pero no es un principio impersonal, es una persona. Es una persona que era con Dios en el principio y que es Dios. Un Dios personal. Es la palabra. Jesús es la palabra de Dios. ¿Y qué es una palabra? Pensemos un momento en esto. ¿Qué es una palabra exactamente? Una palabra es la expresión de una idea. Si yo tengo una idea en mi mente y quiero transmitirte esa idea, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de palabras. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en algo. Dentro de unos segundos os voy a decir una palabra y sabréis en qué estoy pensando. Gato. Ahora voy a decir más palabras y vais a saber en qué clase de gato
estoy pensando? Gato negro y gordo. A lo mejor tú estabas pensando en un gatito en su camita, ¿no? Gato negro y gordo. O sea, cuanto más palabras añado, tienes una idea más clara de lo que está en mi mente, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que hago cuando hablo con musulmanes a veces, porque ellos, tú sabes que se horrorizan cuando hablas de Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Y yo digo, bueno, la Biblia también dice que es la palabra de Dios. Y tengo una pregunta. Sabemos que Dios es infinito y es grande. ¿Cuántas palabras necesitaría Dios para expresar todo lo que hay en Él? ¿Cuántas palabras? ¿1 millón? ¿1 trillón? La Biblia dice que necesita una sola palabra. Y esa palabra es Jesús. En Jesús está la plenitud de la divinidad. Todo lo que Dios es, en su carácter, en sus atributos, pues eso es Jesús. Es la palabra que expresa plenamente Dios. Y es muy interesante ver cómo Dios desde el principio siempre se ha dado a conocer a los hombres a través de palabras. Cuando creó a Adán y Eva en el huerto de Edén, les dio a conocer su voluntad a través de palabras. Les prohibió que comiesen del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Cuando ellos pecaron y pensaban que todo estaba perdido y ya iban a morir para siempre, Dios vino y les dio esperanza. ¿Cómo? A través de una palabra. Les anunció lo que se llama el protoevangelio, la buena nueva de uno que iba a nacer de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y en el proceso ser herido por la serpiente, pero alguien que iba a restaurar el mundo, que iba a quitar la maldición de la tierra, que iba a deshacer las obras del diablo. Dios les dio esperanza. Y luego a lo largo del Antiguo Testamento, Dios sigue añadiendo palabras para revelar más y más y más de su plan y de su persona. Y en todos los pactos del Antiguo Testamento aprendemos más y más de ese Redentor que viene. Aprendemos que va a ser el hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Aprendemos que va a ser un rey, el hijo de David. Aprendemos muchas cosas, pero luego por fin llega Jesús. Y en Jesús este proceso de Dios revelándose a través de palabras llega a su clímax, llega a su culmen, porque Jesús ya no simplemente nos trae palabras como hicieron los profetas del Antiguo Testamento. A cada uno de ellos les fue dadas partículas de la verdad, palabras para comunicar. Jesús no solamente nos habla y nos dice las palabras de su Padre, Él mismo, en toda su persona, todo lo que hace, todo lo que dice, Él es la palabra de Dios, es la palabra final, es la revelación máxima y suprema de la verdad. Y vuelvo a decir que los discípulos tardaron en comprender esto. Podemos pensar, por ejemplo, en el diálogo entre Jesús y Felipe, ¿no? En la noche antes de su crucifixión, en el aposento alto. Y los discípulos estaban muy tristes porque Jesús les había dicho que Él se iba. Y ellos estaban tan tristes y querían alguna consolación. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús decía que iba a su Padre. Pues muéstranos al Padre y nos basta. Recibiremos cierta consolación al ver a tu Padre. Pero Jesús se entristece y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú,
muéstranos el Padre. Hay algunos que tuercen la verdad enseñada aquí para decir que Jesús es el Padre, pero no dice yo soy el Padre. Dice más adelante, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por eso, el que me ve a mí ha visto al Padre. Jesús es la revelación completa y plena del Padre. Y esto realmente, hermanos, si queremos resumir, ¿cuál es el mensaje que tenemos que llevar al mundo? ¿Cuál es la verdad fundamental de toda evangelización? Tenemos que empezar allí. Que en Jesucristo Dios se ha manifestado plenamente en carne humana, nos ha dicho la verdad acerca de quiénes somos, cuál es nuestro problema fundamental, que es el pecado, cómo podemos ser salvos, qué nos espera después de la muerte. Todas las respuestas que necesitamos para tener consuelo en esta vida y valor frente a la muerte vienen de la boca del Verbo de Dios, que habla no con la autoridad de un mero hombre, sino con la autoridad de Dios mismo. Una cosa que me entristece mucho cuando veo a los jóvenes hoy en día, vivimos en una generación muy confundida. Y es cierto que es una generación diferente en un sentido que las generaciones anteriores, porque esta es la primera generación que ha crecido con el Internet, ¿no? ¿Y qué hace el Internet? Pues el Internet pone todo el mundo en tus manos, en tu portátil. Y tienes acceso literalmente a todo el mundo, a todas las formas de pensar de todas las naciones, todos los hombres. Entonces el Internet ha hecho el mundo muy chiquitín, o sea, muy chiquito, porque está ahí en mis manos todo el mundo, pero al mismo tiempo muy confuso, porque si tú buscas la respuesta a cualquier pregunta filosófica o religiosa en el Internet, vas a encontrar 1,000 o 1,000,000 de respuestas contradictorias. ¿Y qué pasa? Los jóvenes dicen, ¿el mundo es una torre de Babel? Todos se contradicen, todos dicen cosas diferentes. ¿Quién tiene la verdad? Y hay un anhelo en el corazón de los jóvenes de que alguien venga. Es como si están buscando una revelación que sea tan grande para toda la humanidad, una nueva revelación que va a traernos un mensaje para el siglo XXI, un mensaje novedoso, nuevo, que va a solucionar todos los problemas. Y Dios se entristece porque, ¿sabes una cosa? Ese mensaje ya ha llegado. Ya ha llegado. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha venido personalmente a esta tierra en carne humana y no puede ser una mayor revelación que Él. Cristo es la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que Juan nos dice acerca de esta palabra? Primero nos dice que esta palabra es eterna, no tiene principio. En el principio era el Verbo. No dice en el principio Dios creó el Verbo o el Verbo llegó a existir. No. En el principio, y principio es cuando Dios empezó a crear el universo. Hubo un primer momento de la historia, ese momento cuando Dios creó de la nada toda la materia del universo y luego durante los 6 días de la creación, Él fue formando y construyendo de la materia básica este mundo en que vivimos. Entonces, el principio es ese momento cuando Dios empezó a crear, y dice la palabra que en ese momento el Verbo ya era. Ya existía. La versión, nueva versión internacional dice, en el principio ya existía el Verbo.
y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En otras palabras, el Verbo no comenzó a existir junto con el mundo cuando los cielos y la tierra fueron creados. Al contrario, cuando Dios empezó a crear, el Verbo ya estaba ahí y de hecho, como vemos en este texto, Dios usó el Verbo como el agente de la creación. Vamos a hablar sobre esto en un momento, pero lo que quiero que veáis es que la vida de ese Verbo nunca tuvo un principio. Y cuando Cristo en Juan 17 ora por sus discípulos, Él hace referencia a esa vida que tenía en la eternidad con el Padre, antes de que el Padre empezara a crear el universo. Dice en Juan 17, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No podría haber una declaración más clara por parte de Jesús de su preexistencia. Y está diciendo con toda claridad que su vida no empezó aquí. Su vida empezó desde siempre. Por eso Dios hizo que Jesús entrara en este mundo por medio de un nacimiento virginal, para llamar atención al hecho de que este Jesús no es cualquier hombre, no es como los demás. No es un hombre que vaya a llegar a estar muy lleno de Dios. No, es un hombre que desde su primera entrada en el mundo se distingue de todos los demás hombres porque nace de una virgen. Su nacimiento es un nacimiento milagroso. Fijaos en esa expresión. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ningún otro puede decir eso. Jamás podría decir en mis oraciones a Dios, oh Señor, algún día quiero que me glorifiques en el cielo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué? Claro que no. Mi existencia comenzó en el momento que fui concebido en el vientre de mi madre. Por supuesto, Dios estaba pensando en mí mucho antes, desde la eternidad, pero mi existencia personal comenzó en ese momento cuando fui concebido en el vientre de mi madre. No es así con Jesús. Jesús desde siempre es un verbo, es la palabra eterna y es la palabra personal. Personal. Fijaos, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esta palabra con en el griego es la preposición pros. Y pros significa hacia Dios o ante Dios. Conocemos la palabra prótesis, ¿no? Si a alguien le corta el brazo o la pierna, a veces le ponen un prótesis, que es una extensión artificial del órgano dañado. Y de hecho, esto es parte del brazo, es el antebrazo. Es una extensión, algo que está ante. Este es el concepto aquí. El verbo era ante Dios. De hecho, se podría traducir ese verbo, esta expresión, el verbo fue pros theos, hacia Dios, como cara a cara con Dios. O sea, tenía una relación con Dios. Y ahí ves que ese verbo obviamente no es un principio impersonal como pensaban los filósofos griegos. No, es una persona. Una persona en relación con otra persona. Y eso nos lleva a la tercera verdad, que la palabra no solo es eterna, personal, es divina.
El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Pero en qué sentido? Sabemos del Antiguo Testamento que Dios no puede tener rivales. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Él dice, fuera de mí no hay otro. Hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo puede decir el Verbo era Dios? Hay una sola solución a este misterio, hermanos. Y la solución es que dentro del mismo ser de Dios hay esta distinción personal entre el Padre y el Hijo. O sea, el Hijo no existe al lado del Padre como si fuera otro ser distinto, aparte, que como dos compañeros, ¿no? Separados. No, hay un solo Dios y dentro de su divinidad hay esta distinción entre la persona del Padre y la persona del Hijo, y como veremos también en el Evangelio de Juan, la persona del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo la doctrina de la Trinidad claramente revelada en la palabra. Y Jesús expresó esta verdad, ¿no? Cuando los judíos estaban preguntando acerca de su identidad y les dijo, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Claramente tienen una relación, entonces son dos personas, hay dos personas, pero ¿en qué sentido uno? Son uno porque comparten la misma esencia divina. Es como, por ejemplo, en el arco iris, ¿no? Ves que hay diversos colores dentro del arco iris, ¿no? Pero están dentro del arco iris. Pues en la misma ser divina hay esta distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, hay un solo Dios y cada persona es plenamente Dios. Este es el gran misterio. Como Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. No se puede separar las tres personas como si fueran tres seres distintos. Un solo Dios, tres personas. Y claramente, esto es lo que Jesús quería decir, porque los judíos lo entendían así. Cuando dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Cogieron piedras para apedrearle por blasfemia, porque le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y qué dijo Jesús? No, qué horror, me has malentendido. Habían entendido muy bien lo que decía Jesús. Y de hecho, Jesús reafirma la misma verdad. El Padre está en mí y yo en el Padre. Así que vemos en estos textos, la doctrina de la Trinidad no es un invento de los hombres. A lo mejor conoces a miembros de sectas que niegan la Trinidad, como los testigos de Jehová. Y ellos dicen, esto es un invento de Roma. Es una de las tradiciones de los hombres. No, esta es una verdad, hermanos, revelada con toda claridad en la palabra. Y así la Iglesia ha enseñado desde el principio, con cada vez mayor claridad, pero ha afirmado esto. Por ejemplo, Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, dijo, existe en Dios una comunión viva de personas, una vida siempre activa. O sea, esta es una verdad gloriosa, ¿sabéis? Porque si Dios fuera una sola persona, podríamos decir, un ser muy solitario, un ser más distante, porque no está en comunión eternamente con nadie.
Pero la verdad gloriosa es esta, que aun si Dios no hubiera creado el mundo, Él en sí es un ser lleno de gozo porque es un ser en comunión con el Hijo y con el Espíritu. Por eso somos criaturas sociales. Nos duele estar totalmente a solas, sin ningún compañero, ningún compañerismo. Dios nos ha creado así porque estamos creados a su imagen. Anhelamos comunión, anhelamos relación, porque Dios es así, eternamente. Él es, por decirlo en un sentido, una familia, pero un solo ser, pero tres personas. Y finalmente, Juan nos dice que esta palabra, además de ser una palabra eterna, personal y divina, es una palabra creativa, porque a través de Él, por medio de Él, todas las cosas han sido creadas. El versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí otra vez vemos, hay una distinción entre el Padre y el Hijo, porque este versículo presenta al Padre como, podemos decir, el iniciador de la creación. El Padre inicia la obra de crear el mundo y el Hijo es el agente que lleva a cabo la voluntad del Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Dios el Padre creó el mundo por medio del Hijo. Y en el Hijo todo el universo se sostiene. Pero al llamarle el agente de la creación, no es que Él sea menos que el Padre, menos divino, menos glorioso. Al contrario, los dos son iguales en valor, en dignidad, en gloria. Son un solo Dios. Y si Dios el Padre creó todas las cosas a través del Hijo, eso significa que Jesús es tu creador y mi creador también. Es Dios por naturaleza. Jesús de Nazaret literalmente es la encarnación del Dios eterno. Dios en su propia naturaleza es invisible. No podemos verle con nuestros ojos, pero podemos ver a uno con carne humana, como nosotros. Y por eso Dios envió a su Hijo en carne humana, porque viendo a Jesús vemos la manifestación del Padre. Y esta verdad tiene implicaciones muy grandes y voy a concluir mi mensaje ahora con la aplicación de estas verdades preciosas que estamos considerando. Si Jesús es verdaderamente Dios por naturaleza, entonces en primer lugar es digno de nuestra adoración. Es digno de nuestra adoración. Tomás, el apóstol, aprendió esto de la forma más difícil, ¿no? Porque era un hombre naturalmente muy escéptico y aun cuando todos los demás discípulos habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos, él dijo, no me lo puedo creer, no lo puedo creer. Hasta que yo puedo tocar las marcas en sus manos y ver con mis propios ojos su cuerpo resucitado, no puedo creer. ¿Y qué pasa? Una semana después de la resurrección, Jesús se presenta a Tomás, se le presenta en el aposento alto y dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cómo respondió? El texto dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Interesante, ¿no? El texto no dice, y Tomás dijo. No dijo, Tomás dijo como una exclamación. Dice, Tomás le dijo, dirigiendo estas palabras a Jesús, Señor mío y Dios mío. Reconoció la gloria de esa persona delante de él y se sintió abrumado con asombro de estar en la presencia de Dios encarnado. Adoró a Jesús. Y nosotros tenemos que responder de la misma manera. Esto es lo que esta verdad exige de nosotros. Si Jesús es Dios, tenemos que adorarle. ¿Pero qué significa adorarle? Pues obviamente, parte de la adoración es venir al culto, a rendirle culto, a glorificarle. Pero ¿sabes lo que dice Romanos 12 acerca de la adoración? La verdadera adoración implica la completa entrega de nuestro ser. Romanos 12 dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, rendimos a culto a Dios cuando entregamos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo y diciendo, Señor, tómame, mis manos son tuyas, mis ojos tuyos, mis pies, todo lo que soy te pertenece. Pongo mi cuerpo sobre el altar de tu amor, ese amor redentor que ha venido a rescatarme del pecado. Por tus misericordias, Señor, ahora me entrego a ti. Piensa en un soldado, ¿no? Cuando un soldado se une al ejército, se entrega al ejército en cuerpo y alma. Lo que quiero decir es que si uno está en el ejército, no puede decir, bueno, estoy sirviendo el ejército con mi mente. Bueno, hay personas claramente que trabajan en la administración, pero un soldado, eso implica un compromiso total. El soldado, cuando se entrega a servir en el ejército, se entrega en cuerpo. Y dice, mira, mi cuerpo ya no me pertenece. Si mi comandante me envía al campo de batalla, yo me presento allí aunque muero con una bala en mi cerebro. Mi cuerpo ya no es mío, le pertenece al ejército. ¿Cuánto más el creyente debería entregar su cuerpo a su Dios encarnado que ha venido buscando su eterna salvación? Hermanos, si creemos que Cristo es Dios, no tenemos excusa, no tenemos otra alternativa. La adoración sincera se demuestra por una entrega de nuestros cuerpos, pero no solo de nuestros cuerpos, porque fijaos en el segundo versículo de Romanos 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si Jesús es Dios encarnado y si nos hemos entregado a Él en cuerpo, porque es nuestro Señor y Redentor, también tenemos que entregarle nuestra mente, como dice, para ser instruido por Él y renovado en nuestro entendimiento. Este mundo está muy listo para enseñarnos toda clase de mentira y engaño. Y nuestra única forma de hacer frente al mundo es entregarnos totalmente a Jesús y ponernos a sus pies y decir, Señor, a partir de ahora, yo estoy a tus pies para aprender de ti todo lo que tienes que decirme. Para que mi mente se vaya renovando, mis pensamientos se vayan conformando a tu verdad. Y podemos hacer esto, hermanos, sin ninguna reserva, porque Cristo jamás nos va a mentir.
Cristo jamás nos va a engañar. Y Cristo siempre nos va a decir la verdad y solamente la verdad. Y esto es lo que dice en varios pasajes en el Evangelio de Juan. La otra semana prediqué de Juan 8. Y ahí dice el Señor, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, las palabras de Jesús acerca de sí mismo y realmente acerca de cualquier tema que toca, sus palabras están respaldadas 100% con la autoridad del Padre. Y por eso dice más adelante en Juan 8, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, un título divino, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Puede el Padre mentir? ¿Puede el Padre engañar? Entonces tampoco puede mentir o engañar a su Hijo. Y si vamos a adorar a Jesús, tenemos que tomar nuestra mente y decir, Señor Jesús, toma. Al igual que te ofrezco mi cuerpo, te ofrezco mi mente. Enséñame, Señor. Ilumíname. Guíame por tu palabra a través del desierto de este mundo hasta que llegue a tu gloriosa presencia en el cielo. Entonces, concluyo preguntando a cada uno, ¿has reconocido a este Jesús? Este Jesús que es el Verbo eterno del Padre, sin principio, sin fin. Esa palabra personal, esa palabra divina, esa palabra que es el agente de toda la creación, ¿es este el Jesús que conoces? ¿Le adoras? ¿Le adoras entregando tu cuerpo a Él, tu mente a Él, diciéndole, Señor, a partir de ahora, yo estoy crucificado contigo y ya no vivo yo, sino vives tú en mí? Este es el testimonio. Os digo una cosa, no hay ninguna otra respuesta digna de la gloria de esta persona de quien estoy hablando en esta mañana. Os exhorto, si no te has entregado a Jesús, que lo hagas hoy, que lo hagas ahora, que te entregues sin demora a Él y que le digas, Señor, tómame, a partir de este momento soy tuyo y quiero seguirte hasta que estemos juntos en la gloria eterna. Que así sea.